Buen día, Juan Grabois. ¿Cómo le va, don Roberto? ¿Qué Equipo, haces? ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Todo Bien, bien? bien. ¿Qué se Che, cuenta? estamos, además de dolidos y embroncados, casi sorprendidos, te diría, de la cantidad de medidas. O sea, el gobierno levanta el plan remediar, levanta el plan potenciar trabajo, vacía el PAMI, todo junto en pocos días, cuando la gente ya estaba mal. Es hasta, la verdad, a mí me parece políticamente insustentable, pero no importa, te lo dejo. Bueno, nosotros venimos diciendo hace un tiempo que hay un programa de miseria planificada. Es una estrategia política, no es simplemente una cuestión de ajuste económico, es arrebatarle al pueblo argentino su dignidad y su autoestima, porque es la forma más fácil de tenerlo contenido y dominado. Desde luego que no es sustentable en el mediano plazo, pero en el corto plazo les está yendo relativamente bien, porque logran concretar su plan de negocios, ¿no? Porque la contracara de la miseria planificada del pueblo es la riqueza planificada del 1% de arriba y de los verdaderos patrones de un gobierno que, como nunca en la historia, está colgado de otro gobierno, que es el de Donald Trump. Ni siquiera del Estado norteamericano, ni siquiera de los intereses norteamericanos, del gobierno de Donald Trump. Por eso las elecciones más importantes que hay este año son las de noviembre, las midterms de Estados Unidos, porque si a Trump le va, como todo indica que le va a ir, ya le pasó con Orbán, esta coalición de la internacional de la ultraderecha, y se empieza a caer. Y Milei es un monigote de esa internacional de la ultraderecha, es un títere del poder real, ¿no? Es un títere del poder real. A esto se le suma, creo yo, Roberto, una cuota de sadismo, un plus de sadismo que no le piden tanto. Es decir, son hijos de puta vocacionales. Nati Saracho decía el otro día, ¿a qué colegio fueron que salen tan soretes? Porque verdaderamente parecen salidos de una fábrica de mala gente. Esto que vos planteás, que me parece muy importante porque me alegro mucho que lo digas, pues está subregistrado en el campo nacional y popular, le van a sacar a más de 900.000 personas, ya se lo sacaron, pero no lo van a cobrar en mayo, 900.000 personas pobres de toda pobreza, la mayoría mujeres que trabajan en comedores comunitarios, lo que tenían para sobrevivir, que eran 78.000 pesos, que en el norte grande es mucha plata, lo que tiene un impacto en la vida de esas personas, que va a generar un sufrimiento totalmente innecesario, pero también tiene un impacto macroeconómico en las provincias. O sea, están sacando de las clases populares 90.000 millones de pesos por mes. 1 billón de pesos por año. Eso en promedio en las provincias son 3.000 millones de pesos por mes, que es el almacén de la esquina, que es la ferretería, que es la verdulería. Es decir, están secando la pradera de los más humildes, y bueno, tiene sus ventajas para quienes son opresores, pero también cuando secas la pradera, una chispa la enciende. Tienen suerte de que no hay nadie con ganas de ir y encenderla desde la política, cosas que antes ocurrían, la verdad, y Sí. que hoy no está pasando. Yo hablaba con Nicolás Capresi del MTE, me decía, mirá, esos 78.000 pesos son, por ejemplo, el almacén no te fía porque sabe que vas a cobrar eso, son 5 garrafas, son tantos kilos de carne, que no los tienen. ¿No hicieron una de más? No. Mira, yo creo que ellos están jugando con la ventaja de la intimidación que produce estas formas de terrorismo psicológico y de represión física que implementan como condición necesaria para la miseria planificada. Es muy jodido para la gente que, además de pegarle, gasearla, balearla, le digan que si participa de una movilización le van a sacar lo poquito que tiene, que puede ser la UH o puede ser el potencial. Y también es cierto que Pero ahí está el tema de cuando no tenés más nada que perder, Juan. bueno, eso sí, cuando no tenés más nada que perder, las cosas cambian. Yo creo que, conociendo un poco ese mundo, cuando la gente vaya al cajero o a mirar su cuenta y vea que no lo tiene, alguna reacción va a haber. Pero es verdad que nuestro pueblo está, por un lado, dormido, ¿no? O sea, desesperanzado, porque al no vislumbrarse una alternativa política sólida, que es lo que hoy nos sucede, por más de que el campo nacional popular siga con una representación
casi de la mitad de la población argentina. Ujú. Bueno, ahora están empezando a sonar un poco más fuertes, pero las voces de confrontación con este modelo, y el caso del ex potencial de trabajo es muy, muy importante, porque son esas cosas que generan urticaria en el peronismo, que los planeros, ¿no? O la ley de barrios populares, que la quieren derogar y sacar el artículo que prohíbe los desalojos, los ocupas. Bueno, dejémosle a la derecha esos epítetos. Y en el mundo se está hablando de plano universal por el tema de la IA que va a dejar a todos sin laburo. Bueno, exactamente. Sam Altman, que es el creador de ChatGPT, sacó un documento la semana pasada que parece el programa Argentina Humana. Claro. O sea, y bueno, qué sé yo, es gente que sabe sumar y restar. Nosotros nos enfrentamos a una banda de terraplanistas que consideran que un glaciar puede ser glaciar en una provincia, pero no ser un glaciar en otra provincia. Bueno, esto es un vaso de agua en el Destape o en Futurock. Sigue siendo un vaso de agua, esté donde esté. Un glaciar es un glaciar, esté donde esté. Lo que pasa es que son títeres de los lobbies del poder real. Y esto creo que hay que hacer mucha pedagogía con nuestra gente, porque Milei va a pasar y probablemente pase un par de años en Marcos Paz. Pero el poder real sigue estando, y el poder real es el que estuvo detrás del gobierno de Macri, el que estuvo detrás de muchas medidas incorrectas del gobierno de Alberto, y el que está atrás del gobierno de Milei, poder real, nacional y transnacional, que sigue manejando los hilos de la política argentina y lo va a seguir haciendo hasta que logremos sintetizar en la unidad de concepción y en la unidad de acción un programa de gobierno alternativo y que traiga los grandes cambios que la Argentina necesita para levantar el muerto que nos va a dejar Milei y para transformar la realidad. Y la verdad es que nos va a dejar un muerto, una sociedad muy, muy fragmentada en todos aspectos, y todo lo que es común y todo lo que es público absolutamente destruido. Dos preguntas para aprovechar. Digamos, en el territorio, los jóvenes que en su momento votaron a Milei, ¿están desesperanzados o pensás que todavía le dan un margen? Yo creo que el margen se le agotó, que lo que respalda a Milei en la sociedad es el núcleo duro gorila, el votante típico del PRO de Bullrich, digamos, ¿no? Ese votante. En las elecciones anteriores se invirtió la composición de clase del voto, y ahora, con los escándalos de corrupción, son tremendos, digamos, ¿no? Está Libra, está Landis, está lo de Spert, está lo de Adorni, y están los créditos del Banco Nación, que no son ninguna pavada, porque eran créditos para primera vivienda y se los llevaron personas que tenían ya 2 o 3 casas, porque quitaron de la reglamentación la obligatoriedad de que sea primera vivienda. O sea, eran créditos subsidiados destinados a personas que iban a tener su primer casa, y uno de los puntos básicos de un programa de gobierno popular para el 2027 tiene que ser que cada argentino tenga su vivienda, ¿no? O sea, ninguna familia sin techo. Y eso se puede hacer en nuestro país, pero tenemos que tener claridad sobre cuáles son los puntos, además de confrontar hoy a Milei con los que vamos a gobernar, y nosotros vamos a empezar a salir a discutir candidaturas, pero candidaturas con puntos programáticos de acuerdo. Si no hay acuerdo programático, Argentina Humana y quien te habla no va a apoyar absolutamente a ningún candidato. Tendremos que ir con una candidatura propia, pero creemos que puede haber puntos de acuerdo, porque lo que nosotros planteamos son cosas muy, muy básicas, ¿no? Desde una reforma educativa. Contalo, son dale. 10 puntos. Bueno, a ver, uno es el restablecimiento de una democracia plena. Si todos decimos que Cristina es una presa política, nadie puede evadirse de mirar una cámara y decir hay que indultar, amnistiar o retrotraer esa situación de injusticia jurídica, vamos a decir. Una reforma educativa centrada en los niños, niñas y adolescentes que son abandonados por el mundo adulto. Hay un genocidio cognitivo en la Argentina. Los chicos no saben lo que leen. Y el que no quiera aceptar y entender eso, sea el ministro de Educación de la provincia más peronista del mundo o de la provincia más gorila del mundo, no ve la evidencia y es una o un irresponsable. Es decir, hoy no estamos enseñando a leer correctamente. Hay estudios de que tenemos que volver al método fonético, el de mi mamá me mima, Evita me quiere. Se ha pasado la raya el progre, el método, la idea que el chico tiene que ir explorando y que tiene que ser autónomo, lo han abandonado. Con ideas que por ahí estaban bien en otro momento, tenemos a los pibes abandonados.
mi hija va a una escuela pública, no completa una semana con todos los días de clase, porque siempre falta un profesor. Y eso no es tirarle mierda a los docentes, eso es contar la realidad. Bueno, esto pasa en provincias, en otras provincias es un día por semana, por ahí tienen todas las clases, 2 veces por semana tienen todas las clases. Tener la tierra y el crédito para poder construirte tu casa. Que todos tengan el que tienen los libertarios. Bueno, un poquito más chiquito, no hace falta tanto. Con $40.000 que lo pagás a 20 años, te puedes armar un primer núcleo, pero la tierra tiene que ser tierra pública. Y hay tierra pública en la Argentina para eso. Hay un montón. Bueno, vos vas por la autopista Presidente Perón, mirás a la derecha, hay tierra, mirás a la izquierda, hay tierra. El 30-35% de esa tierra es municipal, provincial o nacional. Se puede hacer. La integración urbana de todos los barrios populares. Tenemos 5 millones de personas que viven sin agua, sin luz, sin cloacas, con hacinamiento crítico. Se hizo muchísimo con eso en el gobierno anterior. Las obras quedaron abandonadas, hay que retomarlas y hacer más. El quinto punto es el reconocimiento que en la Argentina tenemos una economía plural. Y este gobierno la quiere llevar a la peruanización. Y con todo el respeto del mundo, a la nación peruana y a los hermanos peruanos. La Argentina siempre fue un país infinitamente más desarrollado que Perú. O sea, que nos vengan a vender el modelo de Perú, tendríamos que reaccionar con los pelos de punta. Es informalidad absoluta, es falta de presencia del Estado, es 8 presidentes en no sé cuánto fueron, 10 años, es decir, un desastre total. Lo que pasa, sin industria. Lo que pasa en Perú es un desastre, es una tragedia. Que ese sea el punto de comparación de Milei muestra el nivel rastrero que tiene su pensamiento y su política. Una reforma fiscal, porque para poder financiar la justicia social, los más ricos tienen que pagar y que tiene que estar orientada a las grandes fortunas y a los sectores rentísticos, que en la administración de los bienes comunes haya una primacía del interés nacional e intergeneracional. Esto es lo que vemos en la ley de glaciares. No prima el interés nacional, prima el interés de la AmCham, la American Chamber, que son los que han hecho lobby por todo este tipo de leyes. Una reforma sanitaria del sistema de salud que está absolutamente colapsado y quebrado. Un acuerdo público, no digo cuál tiene que ser el acuerdo público, pero tiene que ser público y la tenemos que firmar todos sobre deuda externa. Para que después no haya confusiones. Nadie se haga el tonto ni por un lado ni por el otro. Tiene que haber un acuerdo público de todos nuestros compañeros y compañeras o nuestros dirigentes, me gusten más o me gusten menos, de cómo vamos a lidiar con la deuda. Si se va a renegociar, si se va a rolear, si se va a defoltear, si se va a desconocer, si se va a impugnar, lo que sea, pero tenemos que estar de acuerdo. Pues si no, nos vamos a fracturar en el medio del gobierno, como ya nos pasó. Y desde luego, una reforma judicial que esté centrada en el cumplimiento de la ley y el debido proceso. Esos son 10 puntos que yo creo que nos deberíamos poner todos más o menos de acuerdo. ¿No es temprano todavía? No, porque, ¿Por qué? Porque puede haber una crisis de gobernabilidad. Entonces no es temprano. De hecho, vos decís que hay que prepararse por si pasa algo. Hay que prepararse por si pasa algo y además porque probablemente el debate que tengamos, yo estoy planteando 10 puntos. Bueno, hay muchos puntos más. Por ejemplo, el modelo productivo. Yo planteo una economía plural donde está el sector público, el privado y el popular, pero cuando vas al desarrollo del sector privado, por ejemplo, tenés que hablar de infraestructura, tenés que hablar de matriz productiva, tenés que hablar de agregado de valor, tenés que hablar de las regiones, tenés que hablar de federalismo. Bueno, hay un montón de otros puntos que no están acá, que si no los empezamos a discutir ahora programáticamente y a identificar los hombres y mujeres que tienen legítimas aspiraciones a llevar adelante ese programa, después va a ser tarde, ¿no? Creo que hay que buscar la síntesis durante este año, porque además, ¿sabes lo que pasa? A nosotros discutir los puntos de nuestro futuro gobierno nos sirve para discutir sobre la base de propuestas concretas y de políticas concretas con la sociedad y no únicamente estar señalando, cosa que está muy bien, ¿no?, los escándalos repugnantes de corrupción permanente. Para que empiecen a verse como una opción. Exactamente, y que se vea qué quiere decir que cada uno va a tener su terreno y un crédito para hacerse su vivienda. ¿Por qué podemos garantizar eso? ¿Cómo lo podemos garantizar? ¿De dónde vamos a sacar los fondos para garantizarlo? ¿Cuál es ese poder real al que le vamos a cobrar los impuestos que hoy no pagan y le vamos a sacar los beneficios que hoy tienen ilegítimamente para poder financiar un país con justicia social que salga de este nivel inédito de insensibilidad y de sadismo con la clase trabajadora, con los sectores medios y con los más humildes? Quería, Juan, profundizar un poco en esto último que dijiste, que también lo habías mencionado como uno de los puntos, porque me parece que acá la gran pregunta que hay que hacerse y la que parte aguas en la política argentina, mirando hacia el futuro, es ¿quién va a pagar?
Es decir, reconstruir todo lo que se rompió y sobre eso desarrollar un país y hacer llegar la dignidad a 50 millones de personas es caro, es costoso. Así es. Y a la sociedad argentina da la sensación de que no se le puede seguir pidiendo más sacrificio. Entonces, vos recién mencionabas las grandes fortunas, los sectores rentísticos, pero me gustaría avanzar un poco más en eso porque me parece que ahí está un poco el núcleo de todo. Bueno, esos son los dos sectores básicos donde hay que aplicar el principio de progresividad fiscal, que lo dijo una profeta argentina, Mirta Legrand, que tienen que pagar los que más tienen. Esto es una cosa absolutamente obvia. Si vos tenés 1000 hectáreas en la zona núcleo y las alquilás, es decir, vivís de rentas, de esa renta vas a tener que pagar, papi. Y el que no se anima a decirle al terrateniente de las 1000 hectáreas que va a tener que pagar impuesto a la renta, ¿y de dónde va a sacar la guita? O por ejemplo, si vos tenés 10 inmuebles y los tenés en alquiler, no tenés que pagar o los tenés especulando, pero esto pasa en Francia, pasa en Noruega, pasa en todos los países, entre comillas, civilizados del planeta Tierra, que los que más tienen más pagan. Entonces, ahí hay un elemento fundamental y después es, bueno, nosotros tenemos un problema muy grave con la deuda externa. Entonces yo quiero que nos pongamos de acuerdo qué vamos a hacer y después que todos dejemos la firma y nos banquemos lo que acordamos. Si acordamos rolearla o reestructurarla, nos bancamos el costo político que implica eso y el costo económico. Y si decidimos hacer lo que yo creo que hay que hacer, que es plantearle al Fondo Monetario Internacional que la deuda es ilegítima y que no se puede negociar bajo los criterios de un estatuto que ellos mismos violaron, porque han violado sistemáticamente el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos han violado la ley, han hecho políticos, nosotros no podemos pagar eso, el pueblo argentino no puede pagar en deuda externa, en servicios de deuda, más de 6.000, 7.000 millones de dólares por año, no se puede, no es compatible eso con un desarrollo humano integral en nuestro país y habrá que patear el tablero, la Argentina tendrá que ser punta de lanza en la reestructuración del orden financiero internacional. Si hoy vemos cómo se está pisoteando el derecho público internacional con un tipo diciendo que va a exterminar una civilización entera, ¿cómo puede ser más probable que alguien plantee exterminar una civilización entera, una civilización mineraria como la persa, y no plantear que un organismo que está totalmente desnaturalizado, que tiene 80 años, no tiene que existir más como el Fondo Monetario Internacional, o que por lo menos no puede imperar en la política nacional argentina? Es decir, tener el valor, tener el coraje y tener la legitimidad política para enfrentar al Fondo Monetario Internacional y para gravar a las grandes fortunas y a los sectores rentísticos, yo creo que son condiciones sine qua non. Ahora, también hay otros temas de la cotidianidad de la vida, y yo en esto quiero ser muy enfático, porque la tierra y la vivienda tienen que ver con esto, la educación tiene que ver con esto y la salud tiene que ver con esto, de que nosotros tenemos 10 millones de argentinos menores de 18 años a los que estamos abandonando. Están abandonados. Y un milagro argentino es posible con esa pibada que hoy está siendo abandonada y está también subregistrada, por ahí porque no votan. Mirá, cuando se discutió la ley de financiamiento universitario, que ahora salió un fallo a favor, yo soy docente, ¿no? ¿En qué estaba centrada la discusión? Dígame. ¿En qué se centraba la discusión de financiamiento? Las auditorías. Sí, pero ¿qué era el reclamo nuestro de la ¿Cuánto comunidad iban a universitaria? ganar? ¿Cuánto van a ganar los docentes? Ese no es el problema. El problema es que le sacaron las becas Progresar a los chicos. O se las congelaron o se las sacaron. Con esa beca Progresar terminaban el secundario y podían ir a las universidades del conurbano, se compraban los apuntes y se comían un sándwich. No puede ser que lo nuestro sea tan adultocéntrico. El problema que tenemos es que los que deberían ser los únicos privilegiados son los más perjudicados y no hablamos de eso. Y no es un problema, insisto, de los docentes, es un problema de los padres también. Es un mundo adulto y desde luego del gobierno, ¿no? O sea, un presidente que hizo campaña en una escuela católica diciendo barbaridades y cuando se desmayaban los pibes, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. Esa imagen. Terrible. Ahí yo me di cuenta que esto se iba a ir a la mierda. Se desmayaron 2 pibes y no los levantó. Claro, no hacía nada. No lo levantó. hacía nada. Oíme, que se está hablando mucho ahora de que tiene que haber una paz o una interna en donde haya candidato o candidatos de izquierda y de derecha. Y yo, ¿cómo ves eso? Yo creo que no está mal. O sea, no me parece que es necesario porque hoy no tenemos una síntesis. Es decir, si vos me preguntás, ¿tiene que haber una PASO donde esté Uñac, Yarlora, Axel, Grabois, Guado? Sí. Si logramos sintetizar por lo menos el cuadrante y la generación política a la que yo pertenezco, donde está, por ejemplo, Guado y Axel, ¿no? Si logramos sintetizar un programa bárbaro,
pero incondicionalidad no. Yo no siento ninguna incondicionalidad por nadie. Es decir, veo algo que justo les escuchaba decir antes, ¿no? Los intendentes y los gobernadores en general se están quedando sin plata, desde luego. Esta quita del potencial va a ser un golpe a los gobernadores fuertísimo. Así es. Yo no los escucho. No los escucho plantear que le van a secar la pradera 90.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos es una fortuna. Vos decís que los mensual. gobernadores, los intendentes van a sufrir eso porque va a haber menos recursos en sus territorios. Imagínate en Santiago, en Formosa, en Catamarca. Estoy hablando de los gobernadores en general, no de ninguno en particular. En Misiones, que hay, por los tariferos hay un montón de cupos del potencial. En Misiones destruyen Misiones. Son más de 3.000 millones por mes. Sí, Tucumán creo que es el que más dinero Tucumán, la que revientan es a la provincia de Buenos Aires, al conurbano lo revientan. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo también? Va a haber conflictividad en las provincias y en los distritos, porque y esto ya lo vimos, y a veces se enojan, yo apoyo a los movimientos sociales, y a veces algunos compañeros se enojan conmigo porque los apoyo, pero si un grupo de vendedores ambulantes, que además está cagado de hambre, lo corren, porque hay presión, cuando hay miseria, hay presión y puja distributiva, porque por ahí un grupo de comerciantes presionan, y se van a ir a quejar al municipio. Cuando le saquen la comida definitivamente a los comedores, o no alcance la comida de la provincia o de las provincias, ¿a dónde te pensás que se va a ir a quejar la gente? Al municipio. Y si los intendentes compañeros, los que tienen un criterio de justicia social, no están preparados para abordar eso, con amor, con diálogo, con comprensión, priorizando a los laburantes, a los que se quedaron sin laburo o a los que se quedaron sin laburo en las cooperativas, vamos a tener un nivel de conflictividad que no se va a llevar puesto solamente a Milei. Es decir, hay que tener conciencia de la gravedad de la catástrofe social que se avecina. Y esa catástrofe social, si se junta a una crisis de gobernabilidad derivada, por ejemplo, de una derrota de Donald Trump en Estados Unidos, y, viste, al argentino de clase media acomodada, el dólar barato le gusta más que el dulce de leche. Vos estás viendo eso, o sea, yo también pienso que no están viendo el maremoto, me parece que en los próximos meses la crisis social va a ser terrible, y vos decís que eso se va a unir con la derrota de Trump y ahí puede ser eclosión. Desde luego, sí, y también con una macro desequilibrada que insisto, se basa en el dólar barato que destruye la industria nacional, pero que también es una sangría de divisas por el turismo, por ejemplo, emisivo. Porque si vale más barato ir a Brasil que a Mar del Plata, y la gente, por más ideología que tenga, rational choice es irte a Brasil. Y esos son dólares que se van de la Argentina. Y uno ve, viste, que si cayó el consumo de carne, cayó el consumo de leche y cayó el empleo registrado en el sector privado, y te están cagando con los números de pobreza. Son mentiras. Ah, sin duda. Sí, de hecho generó bastante indignación esos números de pobreza. Pero vos marcás justamente toda esta emergencia que estamos viviendo en la situación económica. ¿Creés que de cara a 2027, de cara a un nuevo gobierno, hay que tener bastante unidad en relación a conseguir un programa que sea de quiebre, un punto de inflexión en la Argentina desde diciembre de 2027? Es la condición básica sine qua non para un gobierno exitoso. Hay que tener unidad de concepción. Tiene que estar planteado previamente el programa de gobierno y aún con eso va a ser muy difícil. Lo pienso un poco con Milei, con el decreto 70, ¿no? Como un diciembre donde marcó rápidamente cuáles eran los puntos de por eso te digo, conducción. estos 10 puntos que nosotros planteamos son para hacer los primeros 100 días, no son para hacer después. Claro. Y además hay que derogar toda la normativa o los recortes de normativa que hizo Milei en perjuicio del pueblo argentino y la clase trabajadora y los intereses nacionales. Es decir, va a haber que hacer un cambio de 180 grados y eso requiere unidad, poder político, coraje, claridad programática y además en un contexto de desequilibrio macroeconómico, porque efectivamente cuando se caiga Trump, cuando se caiga el espejismo de libertariano y la Argentina se va a quedar sin dólares, va a haber una devaluación y va a haber mucha gente enojada. Justamente, ¿hay hoy herramientas de contención desde las organizaciones sociales, desde el entramado para justamente evitar que esto se profundice? La Argentina es un pueblo muy solidario. Entonces, cuando Petovelo dejó pudrir los alimentos, eso se compensó con, por ejemplo, en el MTE, que es el movimiento donde estuvo Nico, que
que yo ya no participo, pero fui parte de su fundación, con la campaña Ningún Chico con Hambre, y se compensó bien. Y ahora, de voluntarismo no se puede sostener una situación. Yo hablé ayer con Nico y me dice que no pueden abrir todos los días el comedor, que hablen lunes, miércoles y viernes. Eso sí. Y además, Roberto, lo que pasa es que la contención no es algo bueno per se. La contención es, si vos te fijas en el diccionario de la Real Academia, contención y represión son casi sinónimos, son sinónimos de hecho. Es mantener abajo, mantener aplastado. Esa es la estabilidad peruana, la contención. Mantenés aplastado a un pueblo. Entonces, este es el gobierno más planero de la historia argentina. Sostiene la estabilidad con la tarjeta alimentaria y la UH, es decir, comé, sobreviví y dame las gracias encima. Y destruyó todas las cooperativas. Ahora, ¿qué es lo que vemos que avanza? La narcoestructura. Frente a esa zona liberada, tanto por el Estado como por la demonización, persecución de las organizaciones sociales y el desfinanciamiento de la economía plural cooperativa, avanzan la narcoestructura y también uno no ve explosiones, pero lo que ve permanentemente, y esto no es nuevo, pero se está profundizando, son implosiones. La cantidad de suicidios que hay, bueno, una niña hace poco, pero un policía por semana se suicida. Vos ves a los policías, a Bullrich rasgándose las vestiduras por los policías, ganan 800, 900 mil pesos y tienen 3 trabajos. Y Tiene un después, significado enorme eso, ¿no? Porque en vez de organizarse, enojarse y organizarse, se angustian y se suicidan. y sí es lo que nos está pasando como pueblo. Estamos introyectando el dolor que nos produce lo que sucede, en vez de poder organizar la bronca. Que Claro. es el planteo que tenemos que hacer los dirigentes, es organizar la bronca y construir la esperanza. Ahora, en este momento, la tarea principal es organizar la bronca. Organizarla como solidaridad para los de abajo, pero también como movilización permanente hacia el gobierno opresor que tenemos. Hablabas del programa económico y de la posibilidad de dirimir la cuestión de la organización electoral del peronismo en una PASO. ¿Crees que tiene que confluir eso, o sea, que se decida el programa económico a través del voto de la gente en una PASO, o tiene que haber un acuerdo antes sobre todos estos puntos que estás planteando? Yo creo que en algunos puntos podemos estar de acuerdo y en otros puntos no vamos a estar tan de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en una reforma fiscal, yo supongo que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, que creo que tienen que estar dentro de un frente de una coalición que vaya a las PASO, con un impuesto a la renta de quienes tienen más de 500 hectáreas en la zona núcleo, y muy de acuerdo no van a estar. Sí. Posiblemente algunos no estén tan de acuerdo con la reforma judicial que nosotros planteamos, que tiene que ver con la elección directa de jueces y fiscales a la mexicana, que le fue muy bien con su experiencia. ¿Por qué el pueblo no puede votar y lo vota un engendro institucional como el Consejo de la Magistratura, que nadie sabe qué carajo es y que elige los jueces, que son un poder del Estado, y te diría que el poder que debería ser el regulador de conductas autoritarias como las de Milei? Bueno, va a haber muchos que no estén de acuerdo con planteos nuestros. Ahora, en algunas cosas nos vamos a tener que poner de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo en nada, no hay coalición. Pero yo creo que nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas. Y después, en los elementos más, si se quiere, duros de la discusión, ahí la paso. Si alguien me dice a mí que la educación en las provincias peronistas funciona bárbaro, y yo no estoy de acuerdo. Vos querés ir a una PASO, vos Sí, querés sí, formar parte de esa PASO. Yo quiero formar parte de precandidato esa del sí, sí. peronismo. Si me lo preguntás hoy, la respuesta es un sí. Ok. Preferiría que la respuesta fuera un no. Ujú, Es decir, preferiría tener síntesis, ujú. particularmente con Axel, Ujú. quiero decirlo directamente, tener síntesis en estos 10 puntos y poder decirte, no, la verdad que tenemos un acuerdo, pero no hay un acuerdo. Hace poco vos habías programático. dicho algo que él estaba muy arriba y que vos lo ibas a apoyar. Es el mejor posicionado Ajá. y yo lo voy a apoyar, desde luego, en la medida, creo que lo dije también, en la medida que tengamos acuerdos sobre estos puntos. Pero vos o decís que no algunos de la estos hay. puntos. No lo sabemos procesar políticamente, Roberto, porque esto es algo que también hay que decirle a la gente. Las discusiones hoy en el peronismo son muy chiquitas y son muy circulares. Ujú. Son sobre resentimientos, enojos y candidaturas. Así es. Vos estás charlando acá y no puedes hablar de cómo vamos a hacer la planificación de las zonas
urbanas y rurales de la traza de la autopista Presidente Perón que pueden cambiarle la vida a millones de familias que pasan por ahí y por lo menos a 250.000 familias que pueden tener un lote con servicios ahí. No es la discusión y te sentás con cualquier actor relevante de la política y la discusión pasa por otro lado, digamos, ¿no? Es como en Pascuas el chiste de menos roscas y más huevos. Bueno, no hay un programa claro para enfrentar a Milei. No hay un posicionamiento claro, ni siquiera sobre temas elementales como la ofensiva imperialista norteamericana sobre nuestra América. Si no te gusta la palabra imperialista porque te suena vieja, aunque es una palabra muy actual, que la usan los papas, así que no es woke. Si no te gusta hablar de eso, bueno, hablemos por lo menos de que los pibes tengan clase todos los días y de que hay una deserción escolar tremenda y una interrupción de trayectos educativos tremendo. No podemos juntarnos a discutir los problemas verdaderos de nuestra patria. Y eso a mí lo que me genera es una suerte de... nos genera varios, una suerte de repliegue en decir, bueno, construyamos un camino y después sobre la base de ese camino, con votos propios, vamos a discutir con cualquier compañero que esté mejor posicionado el programa de gobierno. Y si no hay acuerdo sobre el programa de gobierno, las PASO muestran un poco... ¿Yo qué experiencia saqué de las PASO con Massa? Que después de las PASO con Massa, que nosotros sacamos 1,5 millones de votos, la discusión con Massa fue programática. Es decir, ¿vos querés que nosotros hagamos campaña por vos que ganaste? La podemos hacer de baja intensidad o de alta intensidad. Pero por lo menos tenés que garantizar el programa de 1 millón de lotes con servicio. Y Massa dijo, lo voy a garantizar. Y lo dijo adelante de muchos testigos. Y no solamente lo dijo, sino que siendo ministro de Economía sacó una primera resolución abriendo el registro de demanda habitacional. Y se anotaron cientos de miles de personas, no me acuerdo la cifra exacta, pero eran alrededor de 800.000 personas que se anotaron. Que vos en la PASO vas a mostrar cuánto vale tu... cuánto vale mi programa, ni siquiera cuánto valgo yo y mi espacio. No, tu programa. ¿Cuánto vale mi programa? Porque yo voy a ir a hacer campaña con este programa. Voy a empezar a hacer campaña con este programa mañana. Ya, hoy. Ya estoy haciendo campaña. O sea que podemos decir que sos precandidato del peronismo y hoy empezaste tu campaña. Totalmente. Acá en el destape. En el destape empecé mi campaña. Votame, votate. Y no te cobramos nosotros. No, y no me cobran, como otros. Porque eso también habría que discutir. Como otros, que tampoco, no me cobraron porque no les pagué, pero los pactos de poder, que por suerte en este programa nunca, jamás me cerraron las puertas, ni aun cuando tuvimos diferencias, que las hemos tenido, y que seguramente la seguimos teniendo, y está bien y hay que debatir a cara de perro, pero hay que debatir esto. Che, ¿la educación está bien? ¿Está bien, funcionando bien la educación en Formosa, Santiago, en la provincia de Buenos Aires? Vamos a hablar de las provincias compañeras, ¿no? Hace poco hizo un estudio, yo lo publiqué el año pasado, Sarazaga, y decía, en las escuelas se encuentra violencia, encuentra droga, deserción, una cosa terrible el panorama. Por eso hay un genocidio cognitivo y hay un abandono de la infancia. Hay un abandono de la infancia. Hay programas pedagógicos que están muy mal, por lo menos yo no estoy de acuerdo con cómo se manejan. Lo digo como padre y lo digo como militante. Y mi experiencia existencial como padre y como militante me lleva a la conclusión de que no hay un conocimiento y un reconocimiento de lo profundo de la crisis de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Un Graf se lanzó, Grabois en el estado. Denme una mano, así no tengo que patear, cabecear todo. Sí, el Destape es una buena plataforma para el lanzamiento. Desde luego, más adelante en el tiempo, porque hay que ver algunas cuestiones, pero yo voy a patear todo el país. Ya ni bien asumí, hice 5.000 kilómetros en 6 días con el auto. Me fui a Santiago, me fui a Catamarca, estuve en La Rioja, estuve en Entre Ríos y estuve en Santa Fe. Porque yo quiero hablar con los pescadores de Entre Ríos, yo quiero hablar con las comunidades originarias de Catamarca, yo quiero hablar con cada sector de nuestro pueblo que está sufriendo las políticas de ajuste de Milei y que también viene con carencias estructurales de hace muchos años. Y creo que nuestros candidatos tienen que conocer como la palma de la mano cada provincia argentina, no solamente sus capitales, sino sus periferias, porque existe la periferia y la periferia de la periferia. Y creo que... Sería bueno que todos los candidatos hicieran eso. Hay un librazo, Canto General, de Neruda en su momento, de cuando fue a ver y se encontró, porque hay que estar en esos lugares, ¿no? Así es. Mira, hay una... Si no está, nosotros hemos ido a hablar a las villas juntos, y si no estás ahí no entendés, no es leyendo informes, tenés que ir.
Es así. Si no entendés que, no estoy diciendo que esto esté sucediendo ahora, porque el nivel de endeudamiento de las familias es trágico, pero si vos tuvieras un buen ingreso, un mejor ingreso, pero ese ingreso no te permite construir una habitación para que en vez de dormir 6 chicos o 5 chicos en una sola, puedan tener por lo menos dividido los hijos de las hijas, y la verdad que no estás viviendo bien. Te repito la pregunta porque parece... Estamos en abril, principio de abril. Las elecciones son en octubre del año que viene. ¿Vos te estás lanzando ahora porque pensás que el gobierno en noviembre y diciembre puede tener problemas? Creo que puede haber una crisis de gobernabilidad, que hay que ver cómo se dirime. Nosotros, todos los mecanismos de definición que estén en la Constitución nos parecen escenarios posibles. Y yo sí lo veo que va a quedar colgado del pincel después de noviembre. Y que no solamente va a haber una crisis económica, sino una crisis política, porque nos gobierna una banda de A mí me lúmpenes. parece que no se puede esperar, o sea, si vos en una semana vacían el PAMI y levantan el plan remediar, la oposición desde su lugar, con la CGT, con los sectores sociales, debería ver qué hace con eso. Me parece que deberíamos hacernos cargo de las cosas que no hace el gobierno de alguna manera. Es cierto, también es cierto, lo digo porque los movimientos están peleando como pueden, con un Lo sé. Pero debería haber una unidad en la acción desde la oposición. El gobierno tiene una estrategia de saturación, entonces te abre un frente distinto cada día y estás haciendo malabares peleándola. Entonces un día estás peleando la ley de Graciares, que va a tener un efecto terrible en los próximos 10, 20, 30 años, y al otro día tenés el problema del remediar, que tiene un efecto terrible mañana. Y te digo una cosa más que vos debes estar de acuerdo porque lo estás haciendo incluso. Hay que desafiar abiertamente todo ese discurso que han puesto, que si vos defendés a los pobres sos esto, si defendés a las mujeres sos esto, si defendés, y hacerle frente, que te digan lo que quieran, y salir a bancar esas ideas, porque han tratado de que nos pongamos así, tengamos miedo, Totalmente. y que nos demonicen y nos estigmaticen, y la escuca y toda esa porquería Sí, que hacen, sí. y hay que salir a desafiar con orgullo de lo que sos. Mira, es así. Si no, estás intimidado, te domaron. Exactamente. Te domaron. Mira, Claro. 900.000 personas que se van a quedar sin su ingreso social debería ser un escándalo. Claro. Nuestro campo debería estar a los gritos. La ley que deroga gran parte del registro de barrios populares y la ley de barrios populares, que afecta a 5 millones de personas, deberíamos estar a los gritos. ¿Qué pasa? Han intimidado a gran parte de nuestro campo, Sí, sí. y no quiere decir una palabra de esto, como no quiere decir una palabra del genocidio en Gaza, como no quiere decir una palabra de la amenaza de Trump de exterminar Irán. A mí me vinieron a apretar porque tengo una sección que se llama genocidio en el destape. Es terrible acá en Argentina decir que hubo un genocidio. Bueno, no, por eso. Con el establishment, ¿eh? Sí, porque, insisto, Milei es un títere del establishment. Nuestro presidente de nuestro campo político no puede ser títere de nadie, salvo de los intereses del pueblo argentino. Y eso hay que empezar a demostrarlo ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es cuál es el costo de decir que Trump, al amenazar con la extinción a una civilización, o que en Gaza hay un genocidio, cuál es el costo? Y te peleas con sectores de poder. ¿Cuál es el costo de plantear que hay que hacer una reforma tributaria progresiva para gravar las grandes fortunas? Que te peleas con sectores de poder. Ahora, si no te animas a pelearte con sectores de poder, me da cierta desconfianza de que repitamos la triste experiencia de Alberto Fernández. No te quepa duda, si no te animás en el llano, seguro. Totalmente. Seguro. Entonces digo, Juan, las cosas hay que decirlas antes. muchas gracias Gracias a ustedes. por haber venido, por No, favor. acompañarnos y bueno, te deseamos lo Bueno, mejor. gracias. ¿Sí? Nos vemos pronto. Por supuesto.